Si estábamos viendo las evidencias históricas eh, de la existencia de Dios. Estamos hablando del cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Las evidencias físicas o arqueológicas que hay sobre ese punto específico en donde se cree que pasó el pueblo de Israel. Y la verdad es que las evidencias físicas son muy fuertes a favor del testimonio de la Biblia. Hay otras evidencias históricas que se narran en la Biblia, pero que también están corroboradas históricamente. Por ejemplo, vamos a ir a Segundo de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 36. En Segundo de Crónicas, capítulo 36, hay en forma resumida, los últimos eventos antes del cautiverio de Israel, cuando Israel eh, es llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Bueno, principalmente Judá y la media tribu de Manasés. Tenemos que recordar que Israel empieza como reino con Saúl. O sea, Saúl es el primer rey. Pero cuando David empieza a reinar, después de la muerte de Saúl, solamente Judá está a favor de David. El resto de las tribus de Israel eh, están aparte. Luego ellos aceptan a David como rey también. Después de Salomón, con el reino de Salomón, cuando termina el reino de Salomón, con el hijo de Salomón se divide el reino. Entonces se queda al norte el reino de Israel y al sur el reino de Judá. El reino de Israel, que es el reino del norte, el imperio asirio se lo lleva cautivo en el año 721 a.C. Y esas son las 11 tribus perdidas. 11 tribus y media porque se llevan la media tribu de Manasés. Entonces, esas tribus fueron dispersadas por la tierra, pero nunca regresaron a la tierra de Israel. O sea, esos fueron llevados cautivos por Asiria y nunca más regresaron. Probablemente algunos sí regresaron, otros no. Pero el reino de Judá permaneció todavía muchos años más hasta el año 605. En el año 605 a.C., Nabucodonosor se lleva cautivo a Israel. Y precisamente eh, aquí se narra parte de eso. Y en el año 586 a.C., Nabucodonosor se lleva a los que quedaron y destruye el templo. Precisamente en el año 586 se toma ese año con la destrucción del templo como el comienzo de los años del año de los 70 años en que Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Ahí empieza, en el año 586 antes de Cristo, con la destrucción del templo. Si vamos al pasaje bíblico en Segundo de Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 11, dice que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Si uno lee el libro de Jeremías, muchos de los acontecimientos que sucedieron los registró Jeremías. Y este rey fue un rey que demasiado impío, él no quiso escuchar la voz de Dios a través de Jeremías. Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Es lo que se narra en el versículo 14, también se da con muchos detalles en el libro de Ezequiel, cómo el templo de Dios había sido profanado.
en el templo de Dios habían metido ídolos. Ahí se daba culto a otros dioses y se daban un montón de cosas que evidentemente ya hicieron que Dios se enojara con Israel. Porque eso fue precisamente lo que Dios les dijo, que no adoraran a los dioses ni adoptaran a los dioses de Canaán. O sea, ellos quebrantaron el pacto. Entonces, cuando ellos quebrantaron el pacto, Dios los saca de la tierra. Y los saca 70 años precisamente porque ellos no guardaron, durante todo el tiempo que estuvieron en la tierra de Canaán, no guardaron los años de jubileo, que cada 50 años ellos tenían que guardar. Y cada 7 años ellos tenían que dejar reposar la tierra. O sea, esos años sabáticos ellos no los guardaron durante todo el tiempo que ellos estuvieron en la tierra de Canaán, que era la tierra de Israel, que fueron 490 años. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es interesante esa frase, ¿verdad? Porque dice, y no hubo ya remedio. O sea, ya cuando Dios se enojó, ya hasta ahí no hubo vuelta atrás. Por lo cual, versículo 17, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y es interesante notar que el versículo 17, que es Dios que trajo a Nabucodonosor. En la mentalidad hebrea, en el Antiguo Testamento, tenemos que tener presente que es Dios el que causa todas las cosas. En la mente hebrea, es Dios que trae lo bueno y trae lo malo. Trae la bendición y trae la maldición. Eso sucede en la mentalidad hebrea. Mucho de eso lo podemos ver en el libro de Ruth, por ejemplo. La forma en que habla Noemí. Nos dice que todo el mal que le vino, que fue Dios quien se lo trajo a ella, pero ella no le está haciendo un reclamo a Dios, sino simplemente ella está pensando como pensaba un hebreo de aquel entonces. Dice, el mal que vino, Dios me lo trajo porque ellos pecaron contra Dios. Entonces ellos entendían el accionar de Dios de esa manera. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Entonces es interesante que un hecho histórico en la Biblia se le atribuye a Dios, pero desde el punto de vista del historiador, simplemente es una circunstancia, una situación que se dio en la historia, que Nabucodonosor invadiera Judá. Pero aquí la Biblia dice que fue Dios quien trajo a Nabucodonosor. Dice que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y estos eventos que estás narrando aquí, en el versículo 17, corresponden a lo que sucedió en el año 586, en la segunda deportación, que fue cuando Nabucodonosor destruye el templo. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Entonces Nabucodonosor en el año 586 destruye el templo y destruye los muros de Jerusalén y le prende fuego a la ciudad de Jerusalén. Desde ese momento hasta el edicto de Ciro en el año 538 antes de Cristo, se da orden para que el templo y la ciudad sean restaurados. Y fue precisamente hasta el año 535 que inicia la construcción del templo, del segundo templo, que se terminó en el año 515 antes de Cristo. Ahora, si usted resta al año 586, le resta 515, le da 71 años en términos absolutos, pero en ese periodo de tiempo se cumplió los 70 años. Vea que es interesante el hecho de que en el momento en que el templo de Jerusalén es destruido en el 586 hasta el 515 en que es terminado de construir el templo, se cumplen exactamente los 70 años
y Israel está en su tierra nuevamente, en el 515. Sin embargo, ya en el 538, ya Israel empieza a regresar a su tierra. Pero no se cuenta el regreso completamente hasta el año 515. O sea, es un cumplimiento profético. Ahí se está cumpliendo precisamente lo que Dios le profetizó a Daniel con respecto a las 70 semanas. En el año 515, Israel vuelve a ocupar la tierra con la construcción o la finalización de la construcción del segundo templo. Y vea lo que dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y tal como dice el versículo 21, así se cumplió. Fueron 70 años. 70 años de exilio que Israel estuvo en Babilonia. Y son hechos corroborados históricamente, descritos en la Biblia, y se le atribuyen a Dios. Todos los eventos que están describiendo aquí se le atribuyen a Dios. De hecho, lo que se describe en el año 538, 535 y 515 es lo que narra el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y aquí se incluye el edicto de Ciro. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y este decreto también está en el libro de Esdras. Y en el libro de Nehemías también, creo que se hace referencia. Y es interesante que este evento de que Ciro estaba profetizado en el libro de Isaías, que él iba a hacer eso. Entonces todos esos eventos que están profetizados en la Biblia se cumplieron tal como la Biblia los describe. Entonces es una evidencia histórica de que Dios está interviniendo en la historia y demostrando así que realmente Dios actúa en la historia. Y nuevamente lo vuelvo a comentar. Es decir, el hecho de que las personas quieran aceptar eso o no, no cambia la verdad de que Dios actúa en la historia. Y también es una evidencia a favor de la veracidad de la Biblia, como un libro inspirado. Porque la Biblia es un libro que los ateos y los que no creen en Dios ya atacan continuamente. Pero usted no ve que la gente ataque otros libros supuestamente inspirados o supuestamente de origen divino, ¿verdad? Como las escrituras de los Vedas, por ejemplo, o el Corán u otros libros, pero sí se sañan con la Biblia. ¿Por qué la Biblia específicamente? Porque esas personas, sin saberlo, sin ser conscientes, ellos están actuando según el corazón de Satanás. Porque de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, dice, el espíritu, la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás opera o demoniza, por decirlo de otra manera, a las personas que no creen en Dios. Entonces se oponen. Hay un espíritu anticristiano, un espíritu antiteísta en esas personas precisamente porque están siendo energizados, influenciados, motivados por el príncipe de la potestad del aire. Pero no cambia el hecho de que lo que dice la Biblia y lo que dice la historia, ahí está. Entonces hay mucha evidencia histórica. Y quería comentar este pasaje en particular, porque aquí se ve mucho de los eventos que se cumplieron en la historia y que también quedaron registrados. Y podríamos hablar incluso también del cumplimiento de las profecías que tienen que ver con Jesucristo, cómo se cumplieron al pie de la letra también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional, entonces le doy chance ahí, cualquiera que quiera hacer preguntas o comentar algo puede abrir el micrófono y aportar.
repite por favor el último versículo de Efesios 2, por favor. En Efesios capítulo 2, hay todo el capítulo, pero empezando nomás el versículo, bueno, voy a buscarlo acá. El versículo 2 y 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esa parte donde dice que en el versículo 2, ¿verdad? Conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu opera, es decir, en los corazones de las personas que no tienen a Cristo y hacen cosas que van de acuerdo a la voluntad de Satanás. Por eso cuando Jesucristo le dice a los judíos, ¿verdad? Que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras que ellos hacen, o sea, Jesús les está atribuyendo las obras de Satanás, son las obras que ellos están haciendo. O sea, en su corazón ellos están actuando exactamente como actúa Satanás. Entonces una aclaración muy fuerte que hace la Biblia de la condición en la que están las personas que no tienen a Cristo. Ok. Ok, listo. Gracias. Justo. No sé si alguien más quiere dar otro comentario o observación. Bueno, tomando en cuenta este mismo pasaje, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso nos lleva a otra evidencia de la existencia de Dios, pero es una evidencia que es personal, o sea, que todo creyente vive. Porque yo uso la expresión conocer a Dios y experimentar a Dios. O sea, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo no solamente conoce a Dios, sino que experimenta a Dios. ¿De qué manera lo experimenta? Precisamente de la forma que lo está escribiendo este versículo. Dice que Él dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del ser humano sin Dios es que está muerto. O sea, no hay nada vivo, sino que está muerto. La condición de muerto, que se describe aquí en el versículo 1, es una condición de separación total de Dios. Esa es una muerte espiritual. O sea, el ser humano que no tiene a Cristo, su mente, aunque sea muy inteligente, aunque razone perfectamente, es una mente que no busca de Dios. Es una mente muerta. Porque no busca la verdad objetiva de Dios, sino que busca la verdad según su pensamiento. Está muerto espiritualmente porque no hay ninguna comunión con Dios. Entonces no hay ninguna interacción entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Por eso es que cuando el Espíritu Santo entra en la persona, lo primero que sucede es que el espíritu que está muerto, porque está separado de Dios, se une al Espíritu Santo, entonces ahora ese espíritu está vivo o empieza a vivir, porque ahora entra en una dimensión espiritual nueva. ¿Cuál es esa dimensión espiritual nueva? Es la dimensión en la cual puede tener comunión con Dios, puede tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y esa vida viene de Dios a través de Jesucristo. Y vea que dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque el pecado
la condición de pecado lo que hace es separarnos de Dios, mantenernos alejados de Dios. Y esa es la condición en la que entró Adán y Eva cuando ellos pecaron contra Dios. Quedaron excluidos de la comunión con Dios. O sea, el hecho de que ellos fueran sacados del Edén es la evidencia externa de esa separación. Pero cuando se presenta Dios y confronta a Adán y a Eva, la actitud de Adán y Eva es una actitud totalmente diferente, porque antes ellos no le tenían miedo a Dios, pero cuando Dios se presenta, ellos se esconden de Dios. Antes no había temor a Dios, o sea, miedo hacia Dios, y ahora sí lo tienen. Y el ser humano, el día de hoy, aunque se siente muy envalentonado de desafiar a Dios, cuando Dios se presenta, no, tiene no puede mantenerse firme delante de Dios. Por eso es que el ser humano sin Dios, a pesar de todo lo que esa persona pueda hacer, su subconsciente sabe que Dios es real y que cuando tenga que presentarse delante de Dios, Él no quiere, porque sabe que estás haciendo mal. Las personas que no quieren nada con Dios tienen miedo de Dios, pero el creyente no le tiene miedo a Dios, tiene temor de Dios, que es algo muy diferente, porque el temor de Dios es un temor que nos lleva a la santidad, que nos lleva a reconocer a Dios como el verdadero Dios, aquel que tiene la autoridad, aquel a quien se le debe toda adoración, aquel al que se le debe obediencia. Entonces no es un temor de miedo en el sentido de tener miedo por el castigo, sino un temor de respeto hacia la persona de Dios. Y ahí entra la relación entonces de hijo de Dios. Es decir, antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia y ahora cuando nacemos de nuevo somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces esa experiencia, que es la que vive todo creyente, toda persona, hombre y mujer, niño, adulto o anciano, que por la fe en Cristo entra en esa relación con Dios, experimenta ese nuevo nacimiento, experimenta un cambio en su vida, experimenta un cambio en su corazón. Y vemos cómo Dios va transformando a esas personas, cómo va transformando la vida de esas personas. Y es Dios trabajando en la vida de esas personas. Entonces esa experiencia que es objetiva para nosotros, cuando vemos a otra persona que nace de nuevo, que cree en Cristo, y que también nosotros la vivimos, pero ya porque aprendemos a caminar con Dios, pues nuestra fe empieza a crecer en nuestra relación con Dios, empezamos a ver cómo Dios empieza a manifestarse en nuestra vida a través de diferentes situaciones. Nos da una fuerte convicción, una fuerte evidencia no solo de la veracidad de la Biblia, sino de la existencia de Dios. En el sentido de que no dudamos de la existencia de Dios porque hemos vivido a Dios, vemos a Dios. Lo vemos a través de los ojos de la fe y lo vemos a través de las circunstancias, cuando hemos pasado situaciones difíciles o situaciones en las cuales nuestra fe ha sido puesta a prueba y vemos cómo Dios ha respaldado nuestra fe o vemos cómo Dios ha respondido a la oración o cómo Dios ha suplido la necesidad y diferentes circunstancias. Entonces, la experiencia en Dios es algo que la persona que no tiene a Dios no puede vivirla hasta que decida abrir su corazón a Dios. Pero para el creyente es algo evidente. El creyente no tiene problema con eso. Y puede ser una persona muy sencilla o una persona muy preparada intelectualmente, que no hay diferencia. Porque la experiencia en Dios es la misma para todos. Porque en Dios no hay acepción de personas. Dios trabaja igual con aquella persona que es sencilla y vemos cómo Dios la utiliza y vemos a las personas que son muy preparadas y que Dios también las utiliza y se convierten en personas con ministerios de mucha bendición, porque Dios usa al que Él quiera y como Él quiera. Lo único que Dios quiere es que estemos dispuestos.
Y lo interesante de vivir esa vida en Dios es que nos lleva a amar más a Dios, porque lo estamos viendo. No físicamente, sino a través de los ojos de la fe, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y tener ese respaldo de Dios es algo que no tiene comparación. El saber que podemos experimentar el amor de Dios, que podemos experimentar la paz de Dios, que podemos experimentar el consuelo de Dios, porque son experiencias que son particulares de cada persona, pero todas las personas que pasamos por situaciones diferentes, en las cuales se ha tenido que poner a prueba o en práctica la fe que tenemos en Dios, mm, todos tenemos un testimonio que habla acerca de eso. Cómo hemos recibido el consuelo de Dios, cómo hemos recibido la fortaleza de Dios para enfrentar situaciones, o sabiduría de Dios para resolver ciertos problemas, o hemos visto cómo Dios ha resuelto situaciones a favor nuestro que nosotros que escapaban de nuestras manos, y cómo Dios acomodó todo y todo salió bien al final. Situaciones como esas son situaciones que cada creyente ha experimentado en su vida y va a experimentar. El problema que tiene el creyente a veces es que olvida cuando Dios le ha respaldado, y no debemos olvidar eso. Debemos siempre tener presente y recordar que si Dios me ayudó en el pasado a enfrentar ciertas situaciones, pues si en este momento estamos pasando por una situación difícil o una situación que requiere la intervención de Dios, tenemos que confiar en que Dios lo va a hacer, que vamos a tener el respaldo de Dios. Bueno, les doy el pase para ver si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, si no, entonces vamos a continuar. El otro punto sobre las evidencias de las escrituras, que ya comentamos un poco sobre eso, en las evidencias de la existencia de Dios, es las evidencias de las escrituras. Es decir, la escritura misma, la Biblia misma, es una fuerte prueba de que Dios existe. Por el hecho de que nosotros afirmamos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, es decir, es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia vino de Dios. Y todo lo que está puesto ahí es lo que Dios quería que fuera escrito. Es la revelación de Dios. Entonces, tenemos que entender que el propósito de la Biblia es dar a conocer a Dios. Que el ser humano pueda no solamente tener acceso a Dios, conocer a Dios, sino también conocer el plan de Dios para redimir al ser humano. El tema central de la Biblia es la redención del ser humano. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. O sea, Dios en sí mismo, pero principalmente Jesucristo, porque todo apunta a la encarnación de Cristo, a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese es el clímax de la revelación de Dios. Dar esa revelación de Dios como Dios hombre, como Jesucristo, como Jesús el Mesías, como el Redentor. Pero Dios se asegura de que todo lo que se iba a escribir y todo lo que se iba a decir se escribiera en diferentes momentos de la historia por diferentes personas y sin contradicción alguna. Ya he mencionado en varias ocasiones que cuando uno lee la Biblia o estudia la Biblia, una de las cosas que tenemos que tener presentes es qué dice la Biblia en todo su contexto, es decir, sobre una doctrina o tema específico que dice la Biblia en todos los libros, o dónde se recoge esa doctrina en todas las diferentes partes de la Biblia, porque la Biblia no se contradice.
Es decir, la Biblia no viola el principio de no contradicción, que es un principio hermenéutico que lo que afirma simplemente es que en la Biblia no hay contradicción. Aunque algunos digan que hay contradicciones en la Biblia, no hay contradicciones. O sea, doctrinalmente hablando, no hay contradicción en la Biblia. Hay contradicciones aparentes, pero eso se resuelve cuando uno ve los diferentes contextos en los que se habla del mismo tema. Porque es interesante que muchos temas en la Biblia se repiten en diferentes lugares, entonces da información adicional o da otro punto de vista sobre el mismo tema y le permite a uno tener una comprensión clara del asunto. Pero las personas que no entienden la palabra de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo, el creyente sí lo tiene y es parte de la experiencia que tiene el creyente y es que puede asimilar los conceptos de la Biblia. No estamos hablando de teología, porque la teología la puede entender cualquier persona, es decir, desde un punto de vista intelectual. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con cosas que solamente el Espíritu Santo nos presenta a nuestra mente. Y por más inteligente que sea un teólogo, el creyente más sencillo puede aprender cosas que ese teólogo no va a aprender nunca. Por el simple hecho de que una persona que está dispuesta a ser enseñada por Dios, Dios le muestra. Así como la persona que no importa si sabe mucho, Dios le va a enseñar. Si sabe poco, Dios igual le va a enseñar. Porque si son creyentes los dos, el Espíritu Santo les va a enseñar por igual. Pero el asunto es por qué a veces el cristiano sencillo aprende cosas que el cristiano tal vez con más conocimiento Dios no se las muestra. Y es el hecho de que a veces los que creemos saber mucho de la Biblia nos podemos volver prejuiciosos y arrogantes. Entonces Dios nos baja los humos. Y por eso tenemos que mantenernos siempre humildes. Ese es un principio importante. Entre más sepa usted de la Biblia, sea humilde. Póngase al nivel de la persona que sabe menos, para que usted pueda aprender y pueda enseñar a otros también. Y es algo que Jesús enseñó, porque Jesús era docto en todo, y sin embargo Jesús se puso al nivel de todas las personas para poder enseñar a todos. Y esa es la posición que tiene que tener todo cristiano que sabe mucho de la palabra de Dios. Tiene que estar dispuesto a enseñar y tener paciencia con el que sabe poco como con el que sabe mucho. Porque el problema del que sabe mucho es que cree que tiene todas las respuestas. Pero uno tiene que aceptar que uno no tiene todas las respuestas. Si uno no sabe nada, hay que decir, no, no sé. Hay que ser humilde y decir, no, no sé. Pero cuando Dios me lo enseña, entonces yo se lo voy a enseñar. Eso es la actitud que tenemos que tener. Tenemos que entender que la Biblia, la palabra escrita de Dios, es la revelación de Dios. La revelación escrita de Dios. Para entender esa revelación necesitamos algo que se llama iluminación. La iluminación es la acción del Espíritu Santo sobre la mente del creyente para que pueda entender la revelación escrita de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. La iluminación es la acción del Espíritu Santo sobre la mente del creyente para que pueda entender la escritura o pueda entender la revelación escrita de Dios. Y a veces pasan situaciones así que hay pasajes que estamos estudiando o temas que estamos estudiando en la Biblia y tal vez de momento no lo entendemos. Pero pasan los años o pasa un tiempo y llegamos a entenderlo. ¿Por qué a veces pasa eso? Porque no estamos a veces preparados para recibir una enseñanza de parte de Dios. Otras veces estamos más receptivos y el Espíritu Santo nos muestra ese tipo de cosas o esos aspectos de la revelación de Dios, que son cuestiones muy sutiles, que nos las revela intuitivamente. O vemos un pasaje y uno dice, mira, esto no lo había visto antes. Y es un pasaje que tal vez lo hemos leído hasta 100 veces.
y vemos otros enfoques, otras aplicaciones de esa enseñanza o de lo que se está diciendo en esa palabra. Entonces tenemos que tener claro esos dos conceptos, el de revelación y el de iluminación. Porque el día de hoy muchos cristianos utilizan la palabra revelación para dar a entender iluminación. Uno dice, Dios me reveló. No, no es que Dios me reveló, Dios me iluminó para poder comprender eso. Entonces, a raíz de la iluminación, entonces la revelación sí se convierte en revelación. No sé si me voy a entender. La revelación sigue siendo la palabra escrita de Dios y eso no cambia. Pero no es que Dios me está revelando nada, porque Dios no le está dando nueva palabra, no le está dando nada nuevo. Lo que le está dando es la capacidad de comprender lo que ya ha sido revelado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender lo que ya ha sido revelado, entonces esa revelación ahora sí es revelación, porque entendemos algo nuevo de esa revelación. Pero no es que Dios nos está dando nueva revelación o nos está dando nuevas palabras o nuevas ideas. Porque en ese caso, si decimos que Dios me reveló, entonces estamos diciendo que Dios me está dando un mensaje nuevo o algo adicional de lo que ya está revelado en la Biblia. Y Dios no está haciendo eso. Dios lo que nos está dando es el entendimiento para comprender lo que Él ya ha revelado, lo que Él ya dejó escrito. Entonces hay que distinguir precisamente esos dos conceptos, lo que es revelación, la revelación escrita, y lo que es la iluminación. Y otro elemento que está dentro de lo que es la revelación, que es la revelación máxima de Dios, y es cuando Él se encarna, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios viene a la tierra, cuando el Verbo es hecho carne y nos muestra a Dios. O sea, Dios hombre nos muestra precisamente a Dios o nos revela al Padre o nos da a conocer al Padre. Y es precisamente lo que nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 de Juan. Bueno, antes de leer Juan capítulo 1 o estudiar Juan capítulo 1, quiero darle el pase a ustedes para ver si alguien quiere hacer un comentario o hacer alguna pregunta. Ok. Bueno, tal vez alguien me quiera decir quién es el verbo o qué es el logos. ¿Alguien se acuerda de eso? Creo que ya lo hemos mencionado. ¿Qué es el logos? Ajá, El verbo es Cristo. ajá, El verbo se hizo carne. ajá. ¿Y el logos qué es específicamente? O sea, el logos es el verbo, ¿verdad? Lo que usted dijo está bien. Pero qué quiere dar a entender Juan cuando él habla del logos o habla del verbo? Que es Dios encarnado. Bueno, antes de encarnarse era logos, sigue siendo logos, o el verbo. Ese logos o ese verbo es el que se encarna. El concepto de logos en la mentalidad griega es que el logos es el pensamiento, lo que una persona comunica, lo que una persona es. Entonces Juan utiliza ese término, el logos, que es un término muy común utilizado en aquel entonces porque se hablaba en griego. Entonces hablar de logos es el pensamiento de la persona, la expresión de esa persona, lo que es esa persona. Es como decir la personalidad, aquello que distingue o caracteriza a esa persona. Entonces el logos viene siendo aquello que caracteriza a Dios,
la personalidad de Dios. Entonces, cuando el Logos se encarna o se hace hombre, o sea, todos los atributos de Dios, todo lo que está en el carácter de Dios, ahora está en un ser humano. Que no es un ser humano distinto de Dios, sino que es Dios asumiendo una forma humana. Entonces, ahora Dios como forma humana, como hombre, nos da a conocer a Dios verdaderamente, de una manera mucho más cercana y mucho más íntima, a un nivel en que nosotros podemos entenderlo más, porque en el Antiguo Testamento Dios es un Dios trascendente, y no es que ahora ya no sea un Dios trascendente, sigue siendo un Dios trascendente, pero hay un distanciamiento. Veamos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, solamente Moisés podía entrar a la presencia de Dios, solamente Moisés podía ver la gloria de Dios. El resto de Israel no podía ver la gloria de Dios. El resto de Israel no podía oír directamente la voz de Dios, pero Moisés sí. Entonces vemos que hay una distancia muy grande entre Dios y el ser humano. Pero cuando Cristo se hace hombre, esa distancia es quitada. Ahora, Cristo se nos muestra a través de los evangelios. Entonces, aunque a Cristo no lo conocimos en persona, ni lo conocemos ahorita en persona, pero cuando vemos a Cristo en los evangelios, lo llegamos a conocer verdaderamente como Él era, como persona. Y podemos ver en Él el carácter de Dios, a un nivel en que para nosotros es mucho más fácil de comprender. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que está en el lugar santísimo, que solamente tiene acceso el sumo sacerdote una vez al año, el Dios que habita o cuya presencia está en el arca del pacto, que cualquiera que tocara el arca, si no era levita, moría. O sea, un Dios que es tan santo, es tan poderoso, que es imposible acercarse y tocarlo. Pero cuando Cristo viene como ser humano, entonces ahora, ¿qué sucede con Cristo? Es Dios siendo hombre, pero ahora se puede tocar, se le puede hablar, se le puede abrazar. Por lo menos las personas, los discípulos, cuando lo conocieron en persona, pudieron hacer todo eso. Nosotros no lo podemos hacer. Pero cuando estemos allá, en la presencia de Él, cuando salgamos de este mundo y estemos a la presencia de Él, vamos a poder palparlo, a Él. Y estar con Cristo, en la presencia de Cristo, es estar en la presencia del Padre también, porque Jesucristo mismo dijo, si el que me ve a mí o el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque no hay diferencia, es el mismo carácter, es la misma persona, es la misma esencia, es el mismo ser. Solo que en la persona del Logos, en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿qué entendemos por Logos? Entonces, cuando habla aquí, en el principio era el verbo, el Logos o Elohim es de la misma persona, en el principio. Porque está hablando o haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, y el verbo era con Dios. Entonces aquí lo está distinguiendo de Dios Padre. Pero también dice, y el verbo era Dios. Entonces hay una distinción en el ser de Dios como diferentes personas, pero a la vez es el mismo Dios. En la deidad está el verbo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y en el versículo 2 lo reafirma de nuevo, este era en el principio con Dios. Es decir, en comunión íntima con Dios. Pero que el atributo de Dios, con los atributos de Dios están en el verbo, el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por el Logos. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pero no dice el Antiguo Testamento que fue Dios quien hizo todas las cosas, sí, porque Él es Dios, Él es Elohim. Pero vean lo que dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, esta frase, a Dios nadie le vio jamás, uno podría decir, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento
hay diferentes momentos en donde personas vieron a Dios o supuestamente vieron a Dios. Por ejemplo, Moisés, porque dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Pero entonces, si a Dios nadie le vio jamás, entonces ¿a quién vio Moisés? Moisés vio al Verbo, al Logos, a Jesucristo, antes de la encarnación. Porque Dios siempre se ha mostrado a través del Verbo. Al Padre nadie le ha visto, pero al Verbo, en su gloria, antes de la encarnación, en la encarnación y después de la resurrección, muchos lo vieron. Entonces, a Dios Padre nadie le vio jamás, pero en Cristo muchos sí vieron a Dios o han visto a Dios. Entonces aquí dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esa es la revelación máxima de Dios, cuando Dios se revela al ser humano a través del Dios hombre o a través del Logos encarnado. Ok, no sé si hay algún comentario o pregunta antes de continuar. Bueno, yo en lo particular, don Oscar, aprovecho para hacer un paréntesis porque, hablando de lo mismo, yo creo que yo he pasado por este capítulo, por Juan 1:1, tal vez decenas de veces. Y aplicando lo que estamos aprendiendo, tal vez hasta hoy tengo iluminación para ligarlo tal vez con Génesis. Ok. O verlo tan claro. No sé, lo veo muy, tal vez no tan claro como, nunca lo había visto tan claro, ligar estos dos versículos, y que incluso en Juan 1:1 mencione en el principio la misma palabra que está en Génesis. Correcto. De nuevo, tal vez yo he pasado por aquí muchas veces y nunca lo había asociado o visto de esta forma. Pues que bueno, sí, pues ese es el propósito, que vayamos entendiendo estas verdades. Y estas son cosas que no se asimilan rápido, ¿verdad? Son cosas que solamente en una clase como esta se ven. Por eso es importante aprovechar estos cursos, ¿verdad? No sé si alguien más quiere aportar algo. Okay. Pero sí, bueno, quedó claro lo que he explicado hasta el momento sobre el Logos. Como el Logos es Dios manifestado en carne cuando Él asume la forma humana. Tenemos que entender también que era el propósito de Dios. Porque creo que es en la segunda epístola de Pedro donde se habla que Cristo es el Cordero de Dios ya preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de Dios era que Cristo se encarnara para redimir al ser humano. O sea, Dios está anticipando a todas las cosas por el atributo de la presciencia, es decir, de ver anticipadamente las cosas. Ya Dios había anticipado todo, e incluso la encarnación de Cristo y la redención que él iba a efectuar. En el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Noten aquí que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está el verbo en forma pasiva. No dice que el verbo se hizo a sí mismo carne. O sea, está en la capacidad de Dios que el asumir un cuerpo humano, sin necesidad de nacer. Sin embargo, en el plan de Dios estaba que Él naciera como ser humano. Entonces, no es Él, por ser Dios, o el verbo, el que Él a sí mismo se asume su encarnación, sino que es dada por el Padre. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Por eso es que se le llama Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús le habla a Dios Padre como Padre, porque la encarnación es dada por el Padre en el seno de María. Dice, y habitó entre nosotros. La palabra que se traduce aquí como habitó, también se podría traducir como tabernaculizó o
puso su tabernáculo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios habla o se refiere al cuerpo como un tabernáculo, un tabernáculo terrestre, una casa terrestre, una habitación terrestre. Entonces, ese tabernáculo que Cristo asume o que le es dado, que dice que habitó o tabernaculizó, da mucho que entender porque Jesucristo no nace en diciembre. Jesús nace en medio de la fiesta de los tabernáculos. Cuando leemos en los evangelios que no había espacio en el mesón, sino que Jesús nace en un establo, en realidad lo que está, donde nace Jesús es en una sucot, es decir, en una choza, una cabaña, porque están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces los judíos, por lo general, en sus casas ellos tienen una sección que ellos la condicionan para construir el tabernáculo. Muy probablemente ese establo era la sección de ese lugar, de esa casa, que utilizaron para construir ese tabernáculo. Entonces Jesús, cuando tabernaculiza o su tabernáculo es puesto en la tierra, es decir, cuando Él nace como ser humano, Él nace en un tabernáculo. Entonces la fiesta de los tabernáculos es tipológica o profética con respecto al nacimiento de Cristo, porque Cristo nace precisamente en la celebración de los tabernáculos. Y aquí este pasaje donde dice, y Él habitó entre nosotros, o puso su tabernáculo entre nosotros, es significativo. Esa fiesta por lo general es más o menos como principios o mediados de octubre que se celebra. Entonces en aquella época Jesús nace. Jesús no nace en diciembre porque ya en diciembre en Israel ya es invierno. Pero da la casualidad que en diciembre, por lo menos en nuestro país y en diferentes partes del mundo, es una época que es, en cuanto al clima, es muy apropiada, pero no es en esa fecha en la que nace Jesús. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, aquí se establece como del unigénito del Padre. ¿Por qué del unigénito del Padre? La palabra unigénito significa único en su clase. Y eso se cumple en Cristo, porque no ha existido, ni existirá, ni llegará a existir en ningún momento otro ser humano como Cristo. O sea, un ser humano que nace sin pecado. O sea, por eso es el unigénito del Padre, porque es el Padre quien engendra. Ahora, engendra en María, por virtud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se engendra en el vientre de María? No la deidad de Cristo. Lo que se engendra en el vientre de María es la humanidad de Cristo. La deidad de Cristo simplemente es colocada en ese tabernáculo. Por eso es que el tabernáculo del Antiguo Testamento que se describe en Éxodo, que es tipo de Cristo, el arca del pacto es puesta en el lugar santísimo. ¿Y qué es el arca del pacto? El arca del pacto representa el trono de Dios, donde está la presencia misma de Dios y donde es colocada en el lugar santísimo o el punto central del tabernáculo. El tabernáculo tipifica el cuerpo de Cristo. Entonces por eso cuando se habla en Hebreos que dice, me preparaste cuerpo. Eso vamos a ver dónde está ese pasaje en Hebreos para leerlo bien. Está en Hebreos capítulo 10, versículo 5. En Hebreos 10 capítulo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí está citando un salmo mesiánico. Y el hecho es que aquí se está profetizando, dice, me preparaste cuerpo. ¿Quién prepara ese cuerpo? Es el Padre, en virtud del Espíritu Santo que opera en el vientre de María, engendrando esa humanidad o ese cuerpo que es habitado por el Logos o por el Verbo. De la misma manera que en el tabernáculo del Antiguo Testamento, la presencia de Dios en el arca del pacto es colocada dentro del tabernáculo, que es tipo del cuerpo de Cristo. Entonces son cuestiones que son bastante profundas porque uno no las ve de primera entrada. Es hasta que se llega al libro de Hebreos que uno entiende este tipo de cosas. ¿Y por qué era importante el cuerpo de Cristo? Porque ese cuerpo es el que iba a ser ofrecido como un cordero sin mancha, un cuerpo sin pecado. Es decir, el sustituto, el inocente muriendo en lugar del culpable, que es tipificado por los sacrificios del Antiguo Testamento. Un animal es inocente, el animal no tiene pecado. Entonces, el animal que no tiene pecado muere en lugar del pecador, asumiendo el pecado. Por eso es que el sumo sacerdote, cuando ofrecía el holocausto, él ponía la mano sobre la cabeza del animal, simbolizando la forma que le está transfiriendo a ese animal su pecado. De manera que ese animal ahora es portador de ese pecado y muere en lugar del sumo sacerdote, pero quedando el sumo sacerdote libre de la culpa del pecado, porque el animal, el inocente, muere en lugar del sumo sacerdote. Y es lo que sucede con el creyente también, con el ser humano. Cristo muere, el inocente muere en lugar del culpable. El ser humano que es culpable delante de Dios, Dios mismo ofrece el sacrificio, la ofrenda, para que el ser humano pueda ser libre de su pecado y ahora delante de Dios presentarse sin culpa, sin pecado. Entonces por eso es que el cuerpo de Cristo es tan importante, la humanidad de Cristo es importante, por eso es que Cristo tenía que nacer como ser humano y no simplemente asumir una naturaleza humana, porque está en la capacidad de Dios asumir esa naturaleza humana, pero Él requería o era necesario que Él naciera como ser humano. Ahora es interesante también el hecho de que por qué si nace de María, por qué nace sin pecado. No es porque María no tenía pecado, María tenía pecado. María no está exenta de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que sucede? Que María no le podía transmitir la naturaleza pecaminosa al cuerpo de Cristo. Porque el que engendra no es la mujer, el que engendra es el varón. Pero en el caso de Cristo, no es un varón el que engendró, sino es Dios. De manera que la sangre de Cristo no es la sangre de María, es la sangre de Dios. Entonces, cuando se derrama la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, lo que se está derramando es la sangre de Dios. Una sangre sin pecado. Ok, no sé si hay algún comentario o pregunta. ¿O ocupan que repita todo esto de nuevo? A ver, les doy chance para que hablen. Ajá. ¿Esto lo está grabando usted, no, Oscar? ¿Sí? Ok, excelente. Ahí creo que te vi. Sí, lo que quiero dejar claro acá es verdad que cuando Cristo nace, ese cuerpo, ¿por qué es importante el cuerpo de Cristo, verdad? ¿Y por qué tenía que ser sin pecado? ¿Por qué tenía que nacer de esa manera particular? Porque el verbo podría haber asumido una naturaleza humana sin necesidad de nacer. Pero en ese sentido, poniéndolo en términos simples, sería como hacer trampa. Sería como hacer trampa porque Cristo viene a ser el segundo Adán. Que eso es otra cuestión que
que también lo trata Pablo, creo que es de segunda de Corintios, vamos a ver, buscar ese pasaje. En 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, también en Romanos él habla sobre eso. 15:45. Porque Pablo hace una comparación entre Adán, el primer Adán, y el segundo Adán, que es Cristo. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Que eso está en Génesis capítulo 2. Más el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese postrer Adán es Jesucristo. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, este postrer Adán, o segundo Adán, es el Señor Jesucristo. Pero este postrer Adán, primero tiene que nacer como un hombre natural, solamente que sin pecado, para que pueda morir a favor de la descendencia de Adán y poder redimir al ser humano. Pero una vez cumplido ese propósito, entonces este postrer Adán, en la resurrección, él resucita como un espíritu vivificante, es decir, con un cuerpo espiritual o un cuerpo glorificado, que al final de cuentas también es un cuerpo físico, pero es un cuerpo que tiene atributos espirituales también. O sea, se puede mover tanto en la dimensión física nuestra como en la dimensión espiritual. Porque Cristo está a la diestra del Padre con un cuerpo físico, pero con propiedades espirituales, porque es un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo ser humano, descendiente de Adán, tarde o temprano va a tener que ser despojado de su naturaleza caída, adámica, y ser investido de una nueva naturaleza semejante a la de Cristo, que es el postrer Adán. Porque en cierta manera podemos decir así que adoptamos una nueva naturaleza que es igual a la de Cristo. En cuanto a la humanidad de Cristo, que es una humanidad glorificada. Entonces, por eso es importante el cuerpo de Cristo, por eso es importante la encarnación, por eso es importante la revelación que Dios hace a través de Cristo. No solamente para mostrar el carácter de Dios, sino para mostrar precisamente el alcance de la redención de Dios. La esperanza a la cual Dios está llamando al ser humano para que se vuelva en fe hacia Cristo y pueda recibir todos los beneficios de la redención, que es ser libertado del pecado, de la condenación eterna, y tener una existencia eterna con Dios, allá no solamente en las regiones celestiales, sino en un futuro, en una tierra nueva y un cielo nuevo, pero con una naturaleza totalmente nueva, semejante a la del postrer Adán, que es Jesucristo. Consulta, profesor. Sí, señor. Vamos a ver, con respecto a algo que usted comentó hace unos momentos, sobre Jesucristo, el que engendra es Dios a través del Espíritu Santo. Correcto. Eso está en Lucas. Vamos a buscar el pasaje. En Lucas 1:35. Lucas 1:35 es la conversación que tiene María con el ángel Gabriel, perdón. Porque dice el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Porque antes de este versículo, el ángel le profetiza. Ve al versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, aquí le está declarando que el que iba a nacer era el Mesías y el que iba a ocupar el trono de David, o sea, el cumplimiento del pacto davídico. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Que es también lo que profetizó Daniel. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, al decir aquí que no conozco varón, lo que ella está diciendo o implicando es que ella es virgen, que ella no ha tenido relaciones con ningún hombre. Era como entonces iba a quedar embarazada. O sea, esa es la mente natural. Entonces, ella está haciendo una pregunta según la mente natural. O sea, toda mujer sabe que no puede quedar embarazada sola, no puede concebir de sí misma. Sin embargo, el versículo 31, el ángel le dice: concebirás en tu vientre. Pero ella sabe que para poder concebir necesita de la intervención de un hombre, de un varón. Por eso ella dice: pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces aquí es donde está la clave. Cuando dice que es el Espíritu Santo y el poder del Altísimo, o sea, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, es el que va a operar el que ella pueda concebir un hijo. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y vea que dice el santo ser que nacerá, ya está implicando que es un ser que no es santo, o sea que no tiene ninguna relación con el pecado. Será llamado Hijo de Dios, que es lo que yo antes mencionaba. ¿Por qué es Hijo de Dios? Porque es engendrado en su humanidad por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, este versículo es muy claro y clave, y es interesante que sea Lucas el que investiga precisamente eso, porque Lucas, recuerden que Lucas era médico. Entonces Lucas, como médico, él interesaba también saber precisamente eso: cómo es que Cristo nació. Porque desde el punto de vista de un médico, él sabe, bueno, se necesita de la unión entre un hombre y una mujer para que un hijo nazca, un ser humano nazca. Entonces, esa información que está aquí, que es evidentemente inspirada por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo guió a Lucas precisamente a recopilar esta información y hacérnosla saber, es precisamente la forma en que Dios nos comunica y nos da a entender cómo es que Cristo nace o mejor dicho, cómo es que Cristo o la humanidad de Cristo es concebida en el vientre de María. Ahora, lo que aquí tenemos que entender es que el milagro está en la concepción, no en el nacimiento. Porque el nacimiento fue totalmente natural, o sea, fueron 9 meses. No fue que María concibió y a la semana nació. Jesús nació exactamente como nace todo ser humano. Pero ¿dónde está la diferencia? En la concepción, que es por virtud del Espíritu Santo. No sé si le aclaro ahí un poco más a mi hermano Ricardo. Claro que sí, gracias, profesor. Ok. Oscar, Sí. con respecto a lo que decía don Ricardo, Ajá. me llama la atención y me hace recordar el pasaje en el cual Jesús dice que él da la vida y también la toma. Ajá. Él tiene poder sobre la muerte. Entonces, y en este pasaje, cuando se habla del Altísimo, se debe entender que es el Padre, pero él también tenía poder. Digamos, perdón, en el momento de la concepción, él tenía el poder también, que es Dios. Ajá, exactamente. Lo que ahí tenemos que tener algo presente, ¿verdad? Que Cristo, Él se sujeta en todo sentido al plan de Dios, del Padre. Por eso es que cuando hacía la mención en Juan 1.14, dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aunque el verbo tenía el poder de hacerse a sí mismo carne
y de operar en la concepción. O sea, él pudo haber operado en su propia concepción, él no lo hizo. Él dejó que fuera el Padre a través del Espíritu Santo que lo hiciera. No sé si me voy a entender. Entonces, Jesús como que se queda al margen. Bueno, el verbo se queda al margen. Y él simplemente se ajusta a ese plan. Ahora, cuando Cristo está en su ministerio terrenal como hombre, él tiene autoridad para operar en diferentes aspectos. Pero es interesante el hecho de que él, aunque él es Dios, no opera de sí mismo, sino que es el Espíritu Santo a través de él. Porque Jesucristo mismo dice que él echa a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo. O sea, ni siquiera es de él mismo, aunque él tiene el poder o él tiene la autoridad. Y claro es así que vea que los demonios reconocían a Cristo como el Hijo de Dios, o sea, lo están reconociendo como a Dios. Pero el operar divino, por decirlo así, el operar divino de Cristo en su ministerio terrenal no es de él mismo, de su propia divinidad, sino de la acción del Espíritu Santo a través de él. Pero cuando él resucita, en Mateo capítulo 28, en donde él dice, entonces, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya ahora él ya resucitó, ahora está en su trono. Entonces ahora ya él dice, toda potestad me es dada, o sea, ya él actúa de sí mismo. Pero antes de eso no, antes de eso él está sujeto totalmente al Padre y todo lo que él hace desde el punto de vista de lo que hace Dios, lo hace a través del Espíritu Santo. Eso se llama bueno, en teología se llama la subordinación de Cristo. Entonces, eso es un tema muy polémico en teología por eso mismo, porque uno dice, bueno, pues es que Cristo es Dios, pero él no actúa de sí mismo, sino que él se está totalmente sujeto al Padre. A tal punto que él dice, lo que el Padre me dio, o lo que el Padre me dijo es lo que él está diciendo. O sea, dice que todas las palabras que él dijo es lo que el Padre le dijo que tenía que decir. O sea, ni siquiera es de él mismo, dice. No sé si me voy a entender. Cuando uno estudia a Juan muy detenidamente, es un aspecto que Cristo recalca en más de una ocasión. Solamente tal vez para hacer tenemos nosotros tal vez una limitación desde el punto de vista del español, ¿verdad? En el sentido de cuando Juan tenía que describir algo y lo hizo en una voz pasiva. Ajá. En una voz pasiva, entonces dice exactamente quién fue. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nosotros cuestionamos y preguntamos, ¿por quién fue? ¿Por obra del Padre? ¿Por obra del Espíritu Santo? ¿O por el mismo Hijo? Y entonces cuando dice fue encarnado, fue escrito, fue hecho, pero no se explica que el hecho, sí, pero no sé quién fue el autor. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos en el español. Habría que revisar en los otros idiomas, en el hebreo o en el griego, es el mismo sentido, pero si nosotros leemos, a nosotros nos cuesta, digamos, saber o responder esas curiosidades, vamos a decir, o esas... Sí, ajá. Sí, exactamente. O sea, es una cuestión ahí que hay que investigarla bastante. Porque, por ejemplo, también, creo que es en Primera de Corintios, también, o en Segunda, no me acuerdo dónde está el pasaje, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, pero ¿cuándo es que está Dios reconciliando al mundo en Cristo? En la cruz. Pero el que está muriendo en la cruz no es el Padre, es el Verbo. Bueno, la humanidad del Verbo. Pero dice que el Padre está ahí también. Pero él no es el que muere. No es el Padre quien muere. El que muere es el Cordero de Dios, que es Cristo. Y sin embargo dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y eso lo hace en la cruz. Ahí es donde se da la reconciliación, en la cruz del Calvario. Y para Pablo, ahí está, lo que él está declarando es que el Padre estaba ahí también, en la cruz. Pero no es el Padre el que está muriendo. Entonces, son cuestiones que son propias de Dios y que nosotros escapan a nuestra comprensión. O sea, las aceptamos
porque eso es lo que está declarando Dios en su palabra. Comprenderlo en todo su aspecto, lo que se describe a veces queda muy limitado, ¿no? El lenguaje no da para entender más allá de eso. Nada más lo que se está declarando es eso. Pero cómo es, ese cómo es lo que a veces queda esa insatisfacción, porque uno dice, bueno, quisiera comprender más, pero no puedo ir más allá de lo que el texto me está diciendo. Entonces sí, su observación es muy válida en ese aspecto. Ajá. Bueno, ya son las 9, no sé, un último comentario, o si no, entonces vamos a finalizar. Oscar, aprovechando ya para finalizar también, en el Antiguo Testamento se conocía a Jehová, ¿verdad? Ajá. Jehová, pero ellos no sabían la diferencia entre era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en este pasaje a María se le dice el Espíritu, Dios te cubrirá. Me imagino la confusión que ella tenía, porque en el momento en que nosotros ahora sabemos, después de Jesucristo, de que, o ya antes se tenía una diferencia. El judío, digamos, en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová. Y el judío parece que no tenía problema en entender eso en el Antiguo Testamento. Ellos entendían que Dios podía actuar por su Espíritu. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en la mente del judío, hay un solo Dios. O sea, recordemos el Shema. O sea, oye Israel, Jehová, tu Dios uno es. Entonces, para el judío hay un solo Dios. Pero ese Dios se puede manifestar de muchas cosas, de muchas maneras. Entonces, que Dios se manifieste a través de su Espíritu no era algo incomprensible o que fuera a violentar la fe o la creencia del hebreo. Entonces, cuando el ángel le dice eso a María, ella entendía claramente que era Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero es a través de la revelación que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento que llegamos a comprender más, de una manera mucho más clara, lo que es la Trinidad. O sea, Dios, un único Dios en el cual subsisten tres personas. Y esas tres personas son divinas, pero no son tres dioses. Es un Dios que en su ser se manifiesta. Bueno, es que no es que se manifiesta, sino que en su ser subsisten a la vez tres personas, siendo un solo ser y a la vez tres. Entonces ahí es donde viene una paradoja, ¿verdad? Que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Como es un solo Dios y a la vez son tres. Pero en el Antiguo Testamento, como se hacía énfasis a la unicidad de Dios, es decir, un Dios único, entonces, pero que es un Dios que habla y que se manifiesta de diferentes formas, y que su espíritu no era algo inaceptable, o sea, era comprensible, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando ella escucha, bueno, el Espíritu Santo va a venir, o sea, no le dice que es el Padre directamente, sino que es el Espíritu Santo. Pero ¿quién envía al Espíritu Santo? El Padre. Jesucristo es lo que da a entender, ¿verdad? Que es el Padre que envía al Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, entonces que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo, pero que Él también lo iba a enviar. Entonces viene tanto del Padre como del Verbo. Entonces, así es la naturaleza de Dios. Y así es como nosotros la aceptamos, ¿verdad? Según el testimonio que tenemos en el Nuevo Testamento de cómo es Dios. ¿Sí? Pero es algo que escapa a nuestra comprensión natural. ¿Sí? Pero lo que usted está diciendo es algo que tenemos en la historia de la teología, son 2000 años de estar discutiendo sobre eso. Exactamente. Ajá. Entonces, muchas gracias. Es la primera vez que utilizamos esto y gracias a Dios tuvimos una clase. Muchas gracias. Sí, más bien ha sido excelente. Muchas gracias a todos ustedes por unirse al curso de hoy, a la clase de hoy.